Shalom, Talmidim, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Bueno, hoy estamos ya en la unidad 24, en la cual vamos a aprender una nueva conjugación verbal. La conjugación que hemos aprendido hasta ahora es aquella conjugación que la llamamos catal, porque catal es el paradigma de la conjugación del pasado en hebreo. Entonces, catal es la forma de conjugar en la tercera persona del masculino singular, es decir, hu catal, siendo la kof, la tab y la lamed las letras que corresponden a las tres letras de la raíz del verbo. Entonces, si fuese él guardó, sería hu shamar. Si fuera él dijo, sería hu amar. Si fuera él escribió, sería hu katab. Y así, con ese paradigma. Y después de ahí, nosotros sacábamos las otras conjugaciones, es decir, con los otros pronombres personales, y le agregábamos, lo que hacíamos era agregarle un sufijo. Entonces decíamos ani katalti, decíamos at, katal, ata, katalta, at, katalt, hu, katal, como ya lo dijimos. Para ji era katla, para nosotros anachnu, katalnu, vosotros atem, ketaltem, vosotras aten, ketalten, y ellos y ellas, hem y jena, katlu. Es decir, que a katal le agregábamos un sufijo y ahí declinábamos toda la conjugación. Muy bien, y eso representaba el pasado en hebreo. Ahora vamos a estudiar un verbo, una conjugación verbal, digamos, una conjugación verbal que es diferente. No se le agrega un sufijo, sino que se le agrega un prefijo. Por eso es que al catal le decíamos conjugación del sufijo, porque le agregábamos sufijos para formar la conjugación de cada pronombre. En esta nueva conjugación lo que le vamos a agregar es un prefijo. Por eso también se llama conjugación del prefijo. Y el paradigma, es decir, el ejemplo, la base sobre la cual vamos a armar toda la conjugación, es iktol. Y representa al futuro en hebreo. Entonces, ¿cómo armamos todas las declinaciones? Agregándoles un prefijo, con algunas excepciones que algunos tienen prefijo y sufijo también. Pero en realidad se le agrega un prefijo. Así que iktol, que es la conjugación del futuro en hebreo, se forma agregando prefijos a la raíz del verbo catal. Y vamos a ver cómo se arma esta conjugación del futuro en hebreo llamado iktol. El paradigma lo llamamos iktol. Primero, como siempre, vamos a hacer el vocabulario. Entonces tenemos acá la palabra malach. Malach es una palabra que ya sabemos que es un verbo que está en catal, tiene las tres letras de la raíz y el paradigma kamatz patach del catal. O sea que es un verbo que está en pasado en tercera persona del masculino singular. Malach. Malach significa el reino. Así que lo unimos acá con el rey. Luego tenemos una palabra que dice Shevat. Shevat corresponde
a un bastón, una vara o una tribu. Ese es el significado de Sheva. Luego tenemos la palabra Petach. Petach significa abertura o entrada, apertura o entrada, y la vamos a unir con esta que se encuentra acá. Y luego tenemos Oz. Oz significa fuerza, vigor, Oz. Entonces lo vamos a unir acá, con esta fuerza acá de los músculos. Muy bien, vamos a seguir con el vocabulario. Tenemos una palabra, la palabra gen. Gen significa favor o gracia, favor, gracia, o hoy en día en el hebreo moderno también significa encanto. Así que gen es favor o gracia, viene acá. Después tenemos Jail. Jail significa poder. Karab. Karab es un verbo que está en catal y significa se acercó. Él se acercó. Karab. Acá tenemos Karov. Karov significa cerca. Se dan cuenta que es una palabra que deriva de Karab. Karab se acercó, Karov cerca. Y acá tenemos Rajok. Rajok significa lejos, lejos. Así que Karov es cerca y Rajok es lejos. Muy bien. Ahora vamos a pasar, y bueno, acá ya nos estamos encontrando con la nueva conjugación. Vamos a estudiar un poquito el paradigma, o sea, el modelo. ¿Se acuerdan que tenemos estas letras simbólicas, Kof, Tav, Kof, Tet y Lamed, que vienen a representar las tres letras de la raíz de un verbo? Muy bien. Cuando estudiamos Katal, teníamos estas tres letras y le poníamos un Kamatz y un Pataj acá. Y decía Katal. Y nos basábamos con eso para hacer todas las declinaciones del pasado. Bien, eso ya lo estudiamos y ya estudiamos cómo traducir el Katal. Ahora bien, ¿cómo armamos el futuro? Katal es el pasado. Ahora vamos a armar el futuro. Y vamos a tomar nuevamente la tercera persona del masculino singular para armarlo. Entonces, esta conjugación de futuro, que también se le llama conjugación del prefijo, es justamente porque se le agrega un prefijo. Y para la tercera persona del masculino singular, el prefijo que le agregamos es este. Es una yod con un jirik. Tenemos las tres letras simbólicas de la raíz y el patrón va a ser un shva acá y un jolam acá. Entonces, ¿cómo sonaría esto cuando nosotros queremos decir conjugar el futuro de un verbo que va a estar representado por esta raíz de tres letras? ¿Cómo sonaría? En la tercera persona masculino singular sonaría así: iktol, iktol. Entonces diríamos hu iktol. Si fuese el verbo llamar, sería hu ishmor. Si fuera el verbo, por ejemplo, ¿cuál puede ser de los que teníamos acá? Karab, Karab se acercó, sería hu ikrov. Y así. Si fuese Katab, hu iktov.
Es decir, usando esto. Él, en este caso sería, él guardará, él escribirá, él se acercará. Ese sería el futuro. Entonces, la tercera persona masculino singular es iktol. Pero tenemos dos formas que son válidas dependiendo de la raíz, ¿no? Que en algunos casos podemos tener esta, como vimos recién, como en el caso de el verbo pakad, este verbo que es el verbo pakad, que significa él asistió. Y si lo conjugamos, como dijimos recién, quedaría hu ifkod, él asistirá. Pero tenemos otro patrón válido también, que algunos verbos son así, que en vez de esta jolam acá, lleva un pataj, como el caso de karab, que es él se acercó, y en el futuro diríamos ikrab, hu ikrab, él se acercará. Entonces, sería hu ikrab, en este caso, y hu ifkod para este caso, para el verbo pakad y para el verbo karab. O sea que podemos tener con la conjugación con la o la conjugación con la a. Tenemos que tener presente eso según sea el verbo. Bueno, ahora vamos a ir a la tercer persona femenino singular. La tercer persona femenino singular, el prefijo que le vamos a agregar va a ser una tab con un hirik. Entonces, ¿cómo va a sonar el paradigma en la conjugación del futuro de la tercera persona femenino singular, o sea, Elia, hi? Suena así, tiktol, tiktol. Entonces, sería con esos verbos que vimos anteriormente, hi tifkod, que sería ella asistirá, o hi tikrab, que sería ella se acercará. Hi tikrab o hi tifkod. El paradigma es agregarle una ti, es decir, tab con un hirik. Eso es para la tercera persona femenino singular. Vamos a ir armando ahora todos los pronombres, toda la declinación verbal. Bueno, vamos a leer acá lo que dice. A Arie, que es el león, a Arie Irkov. Irdov. Perdón, estaba leyendo otra cosa. A Arie Irdov. Y acá dice Ajarei Ajaya. Entonces dice el león Irdov. Entonces acá que reconocemos que es un verbo que está en iktol. Tenemos las tres letras de la raíz. ¿Qué verbo es este? Como lo conocemos en Catal. Radaf. Radaf significa él persiguió. Y entonces, si Radaf significa él persiguió, ¿qué significa Irdov? Él perseguirá. Entonces, el león perseguirá detrás de el animal, Ajaya. Entonces, Arie Irdov Ajarei Ajaya. Y acá lo vemos corriendo detrás del animal, del ciervito. Y vamos a ver otra oración. Aish Ifraj. Mipnei Ajereb. Aish Ifraj Mipnei Ajereb. ¿Esto qué significa? El hombre